Porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el informe Monitoreo sobre probidad en la función pública 2023. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos a la presentación de este informe que ya es más o menos el cuarto o quinto informe de Acción Ciudadana sobre el cumplimiento de la obligación constitucional de presentar las declaraciones de patrimonio. Recordemos que nuestra Constitución establece que es obligatorio para los funcionarios rendir cuentas por el tema del enriquecimiento ilícito. Nuestra Constitución plantea ese requisito, esa obligación que deben de cumplir todos los funcionarios. Es importante recalcar y reiterar que el tema de presentar la declaración de patrimonio es una obligación que tiene como objetivo, tiene como sentido prevenir corrupción. O sea, es uno de los mecanismos que establece la legislación para prevenir particularmente el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Entonces esa es una herramienta que se tiene, no la única, probablemente no la mejor, pero sí una que ayuda a prevenir que funcionarios, a partir de su labor institucional, se enriquezcan a costa del erario público. Entonces ese es un punto importante. El quinto informe, yo les decía cuarto, pero es el quinto, sobre la temática. Ahora, hay un punto breve que les queremos comentar, y es que la detección temprana y sanción del enriquecimiento ilícito puede ser detectada, puede ser posible con la declaración de patrimonio. Sabemos que tal vez no es la herramienta más adecuada para ese fin, pero es una herramienta que está a disposición de las autoridades que investigan el delito, que puede al final ayudar a detectar este tipo de ilegalidad en el ejercicio de los cargos. De hecho, recordemos que hay varios casos que se han judicializado de enriquecimiento ilícito precisamente porque se detectó en la declaración algún incremento patrimonial no justificado, porque también ese es otro punto que debemos de tener en mente. La declaración lo que muestra es un aumento del patrimonio del funcionario o del empleado que no se ha justificado. Esa es la alarma que genera la presentación de estas declaraciones. Es decir, yo entro con un patrimonio de $100,000 y salgo con un patrimonio de $1 millón. Pero como funcionario yo pude haber obtenido un patrimonio de $400,000 en los 5 años que estuve, y entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Hay $500,000 que de dónde aparecieron, por qué aparecieron, y no se justifican en las declaraciones. Entonces, eso es, digamos, la importancia de las declaraciones, y este informe lo que pretende es mostrar algunos datos sobre los niveles de cumplimiento de la obligación. Ya la licenciada Graciela Ayala les va a comentar el elevado número de funcionarios que no han presentado su declaración y las que están todavía pendientes en la sección de probidad de ser analizadas. Es un poco de espanto ver esa cantidad de funcionarios que no han cumplido con su obligación. Bueno, esta es la metodología, le corresponde a la licenciada explicarla. ¿Sí? Dejo a la licenciada Graciela Ayala para que nos hable brevemente sobre la metodología y nos presente los datos que hemos trabajado y que les queremos mostrar esta mañana. Así que gracias. Buenos días, gracias por su asistencia. Gracias, Eduardo, por la introducción. ¿Sí está bien? Ok, gracias. Bueno, primeramente la metodología, les quiero explicar más o menos cómo nosotros obtuvimos la información para realizar este informe. Nos planteamos el objeto y el sujeto. El objeto es, como ya lo decía Eduardo, el cumplimiento de la obligación
de presentación de la declaración jurada, y el sujeto, los servidores y la sección de probidad. Luego está la delimitación temporal. El desarrollo de esta investigación se da entre noviembre del 2022 y junio del 2023. Y nosotros hemos delimitado los servidores que hemos investigado a los servidores públicos del órgano ejecutivo, autónomas y otras dependencias de 2 quinquenios, 2014 al 2023, y los diputados y exdiputados del órgano legislativo desde el 2015 hasta el periodo actual que llega al 2023. Y de la obtención de información, existen 7 solicitudes que nosotros enviamos a la Corte Suprema de Justicia con el objeto de obtener la información que maneja la sección de probidad. Y también mandamos 6 solicitudes de información a distintas dependencias de otros países con el objeto de tener un comparativo de los entes de las secciones de probidad de otros países de la región con El Salvador. Y bueno, ahorita les voy a hablar más o menos de cuáles son los resultados que tuvimos. En el informe ustedes verificarán en el primer apartado que hablamos de la presentación de las declaraciones juradas. Como ya les decía, nosotros hemos limitado nuestro monitoreo a los servidores del órgano ejecutivo y autónoma y otras dependencias de 2 quinquenios, es decir, el pasado, del 2014 al 2019, y del 2019 al 2024. Y luego están los diputados, propietarios y suplentes del órgano legislativo de las legislaturas del 2015 al 2018, del 2018 al 2021 y del periodo actual, de la legislatura actual. Entonces, ahorita les voy a hablar más o menos de qué fueron los resultados en el órgano ejecutivo. En el órgano ejecutivo, como ya les decía, hemos dividido en quinquenio del 2014 al 2019. En este quinquenio, cabe recalcar que nos enfocamos nada más en la falta de presentación que todavía se reporta, ¿verdad?, por parte de los empleados. Y solamente nos basamos en esas declaraciones pendientes. En cambio, en el quinquenio 2019 y 2024, hemos dividido y observamos en tres tipos de declaración. Los que se presentaron en plazo legal, es decir, que cumplieron tal cual la ley establece, los que presentaron extemporáneamente y los que todavía no han presentado. Y tanto de toma, porque como sabemos, se presenta la declaración al momento de la toma de cargo y al cese de funciones del cargo al que se le asignó. En el quinquenio 2014 al 2019 se observan que si bien ya es un periodo cerrado, se observa un aumento a comparación del año del monitoreo anterior. Si vemos, en febrero del 2023 existen 499 declaraciones sin presentar al cese de funciones y a la toma de funciones existen 732. Existe un aumento significativo a pesar de ser ya un periodo cerrado, es decir, que ya las personas que estuvieron en el quinquenio anterior, que entraron y salieron, si bien ya estaba cerrada esa lista, pero el área de la sección de probidad que se dedica a, digamos, estudiar los sujetos obligados, hace una actualización constante de cuáles son las plazas de los servidores públicos que están obligados a presentar y cuáles no. Entonces, por eso es que se observa ese leve aumento, a pesar de ser ya un periodo cerrado. Y como vemos, están pendientes aún 1.231 declaraciones de presentar, tanto de toma y de cese. Y dentro de estas, podemos observar que los cargos que se repiten son donde los servidores públicos están pendientes de presentar son los directores y subdirectores, los técnicos o los relacionados con administración de fondos, las jefaturas y los diplomáticos y consulares.
y las instituciones que concentran el mayor número de servidores públicos que aún están pendientes ya sea que trabajaron o que aún están trabajando, es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa Nacional. Esos son como las instituciones donde todavía existen personas que están pendientes, que no han entregado. Luego está el quinquenio 2019-2024, donde aquí el aumento ya es un poco más significativo que el quinquenio anterior. Esto debido a que, obviamente, como es el quinquenio en el que se está desarrollando, existe rotación de personal y a la vez también la actualización periódica de la sección de probidad de las plazas que están obligadas a presentar. Entonces, si podemos observar acá nosotros en el informe hemos analizado como los tipos de presentación, tanto de toma de cargo como de cese de funciones, y vemos que en la toma de cargo hay 3.012 declaraciones que se debían de haber presentado, que tendrían que estar ya presentes, pero de estas solo faltan 1.388 declaraciones solo de toma, y de cese deberían de estar presentadas 1.557 y faltan 408 declaraciones. También de toma y cese de cargo, las instituciones que concentran la mayoría de servidores públicos que están pendientes de presentar o que presentaron, ya sea en forma legal o extemporánea, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Local. Y de los tipos de cargo que observamos que se repiten constantemente, ya sea para la falta de presentación o que se presentaron extemporáneamente o en plazo, están los directores y subdirectores, los técnicos o relacionados con administración de fondos, oficiales diplomáticos, jefaturas y subjefaturas y coordinadores. Cabe recalcar que en este quinquenio observamos que la vicepresidencia y presidencia actual presentaron su declaración de forma extemporánea. Luego podemos observar las autónomas y las dependencias, al igual que el órgano ejecutivo, nosotros lo dividimos en 2 quinquenios y observando nada más en este quinquenio las declaraciones que están pendientes de presentar y en las 3 tipos de declaraciones, toma en plazo, que lo presentaron en el plazo legal, extemporánea o que aún no se han presentado. Para el quinquenio 2014 y 2019, en las autónomas tenemos también un aumento significativo, pasando de 1.356 para el cese de funciones a 1.500, y también aquí un leve aumento. Esto, como ya les explicaba, por la misma razón de que la sección de probidad está actualizando las plazas que están obligadas a declarar. Y de las instituciones, de los cargos que se observan que hacen falta de presentar por parte de los servidores públicos, están los técnicos o los relacionados con la administración de fondos. Aquí se incluyen otros que son los miembros de la junta directivas de las distintas instituciones autónomas, las jefaturas y subjefaturas, los directores y subdirectores, y aquí también se agrega otra categoría que son las gerencias y subgerencias. Y dentro de las instituciones que se observan que también que concentran el mayor número de servidores públicos, está la Policía Nacional Civil, que básicamente aparece como la primera en todas las estadísticas, que concentran el mayor número de empleados pendientes de presentar. También el Banco de Fomento Agropecuario, el Consejo Superior de la Salud Pública, el Instituto del Seguro Social,
la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, y para el quinquenio 2019, en esto también se observa un aumento bastante significativo, pasando para este año de 3.378 a 5.210 declaraciones que aún no se han presentado. Esto igualmente debido a la rotación de personal que se está dando en el actual gobierno y la actualización periódica de la sección de probidad. Como podemos observar, acá se tendrían que haber presentado 3.657 declaraciones ante la sección de probidad y aún están pendientes 1.479. Y esta solo de toma de cargo. Y en cese de funciones hay 1.553 que debían de haberse presentado y faltan de presentar 828. Dentro de los cargos que se repiten y de las personas pendientes de presentar están los técnicos y los relacionados con la administración pública, los miembros de la junta directiva, los jefaturas y subjefaturas, los directores y subdirectores y las gerencias. Y acá las instituciones, como ya les comentaba, igual que el quinquenio anterior, se repite el Banco de Fomento Agropecuario, la Policía Nacional Civil, ANDA, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, y entran estos dos, el BCR también, concentrando el mayor número de empleados que están pendientes de presentar o que presentaron en tiempo. Luego, aquí comentamos las legislaturas. Como ya les decía, nosotros estamos analizando las legislaturas del 2015 al 2018, del 2018 al 2021 y del 2021 al 2024. En la legislatura del 2015 al 2018, básicamente no observamos ninguna diferencia a monitoreos anteriores. Se mantienen pendientes de presentar 2 declaraciones en suplentes y a la toma de posesión y 41 al momento de cese de funciones para suplentes y propietarios 2. De las 334 declaraciones que tendrían que haberse presentado ya, aún solo se han entregado 289, quedando pendientes las 45. Es decir, que hay un mayor cumplimiento al momento de la toma de posesión que al momento de cese de funciones. Si ustedes observan acá, al cese de funciones es cuando, y más aún en el área de los diputados suplentes, que son las que no tienden a no presentarlo al momento de la cese de funciones. En la legislatura del 2018 al 2021, de las 334 declaraciones de patrimonio que debían de haberse presentado, aún solo se entregaron 276 y están pendientes 58. Igualmente se observa una mayor cumplimiento al momento de la toma de posesión, con un 96% de cumplimiento, que al cese de funciones, que se reporta un 68%. Si podemos observar acá, los propietarios aún hacen falta de presentar 18 de la legislatura anterior y 34 por parte de los suplentes. Y en esta legislatura actual podemos observar que solo se monitorea al momento de la toma de cese. Esto porque, pues, obviamente solo aún están en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí se tendrían que haber presentado 167 declaraciones de patrimonio y solo se han presentado 147. Están pendientes 20 declaraciones y ya casi va quedando un año de esta legislatura y se reporta un cumplimiento del 88% por parte de los diputados propietarios y suplentes. Aquí están los 9 diputados que hacen falta presentar y aquí están 11 diputados suplentes pendientes de presentar.
Aquí mostramos los totales, que ustedes lo van a encontrar en el comunicado que les hemos repartido. En los totales para este año, podemos observar que en el órgano ejecutivo existen 8.299 declaraciones pendientes y del órgano legislativo existen 123, conformando un total de 8.422 declaraciones pendientes por parte de los servidores públicos, tanto del órgano ejecutivo, autónomas y la Asamblea Legislativa. En el siguiente apartado, en el informe, nosotros hablamos respecto de la operatividad. Analizamos, entramos a ver más o menos cómo la sección de probidad está desarrollando sus labores en el sentido de recibir, sistematizar, evaluar y calificar las declaraciones de estado de patrimonio. En primer lugar, observamos la carga laboral. Es decir, que desde el 2014, nosotros hemos observado desde el 2014 al 2022 y se han presentado 48.066 declaraciones. De estas 48.000 aún están pendientes de revisar por parte del personal asignado a la sección de probidad 15.161. Es decir, desde el 2020 hasta el 2022 no se ha revisado ninguna de las declaraciones presentadas. También podemos observar que aquí existen picos en donde hay años donde se presentan menos y otros años donde reportan mucho más al promedio. Y este año, el año 2022, es uno de los años un poco más bajos que se reportan desde el 2014. Cabe recalcar que los años donde existen estos picos son cuando existe el cambio de municipalidades y cambio de legislatura también. Pero lo importante en respecto de la carga laboral es que aún existen 15.000 declaraciones pendientes por parte de la sección de probidad. Y en la sección de probidad encontramos 36 personas asignadas a la sección de probidad y de estas 23 trabajan en el área de análisis. Es decir, que se está destinando un 64% del personal de la sección de probidad a revisar, analizar, aprobar las declaraciones patrimoniales. Luego, si vemos, es un leve aumento que existe desde el 2014, pasando de 20 empleados en el 2014 a 36 empleados. Con la cantidad de declaraciones que tienen que revisar, consideramos que todavía hay una deficiencia en el personal asignado a la labor que realiza la sección. Por otro lado, podemos observar que si dividimos los 15.161 declaraciones que están en espera de análisis y revisión, y lo dividimos entre las 23 personas, estaría correspondiéndole 659 declaraciones a cada uno de los analistas de la sección de probidad. Y otra de las funciones de la sección de probidad es establecer las multas por incumplimiento de la presentación de la declaración. Desde el 2014 apenas se observan 297 multas impuestas y 788 casos abiertos desde 1995. Es decir que existen casos aún pendientes que ni siquiera se han llegado a una resolución final para multa. Recordemos que la multa es una herramienta que la administración pública tiene para influenciar en el cumplimiento de alguna obligación. Y aquí no observamos un mayor movimiento en la imposición de multas y por lo tanto queda básicamente un procedimiento que si bien está en la ley, más sin embargo no se aplica y ni siquiera tenemos los parámetros
cómo la sección de probidad escoge a los funcionarios públicos que se le va a establecer la multa o no. Es bastante aleatorio, no tenemos indicadores que nos digan a quiénes, si bien todo el universo que no ha cumplido con la obligación de presentar multas, no se sabe cómo la sección de probidad escoge a los empleados o servidores públicos para imponer esas multas. Lo que sí se observa es que para el año 2015 se impusieron 143 multas. Y luego desde el 2022 se ponen 10 multas, no significa que son por estos expedientes que sean abiertos en el año 2022, sino que puede ser que vengan desde años atrás, desde la acumulación, porque si observamos los casos abiertos son desde el 2019, es decir, que desde el 2020 no han abierto ningún caso de procedimiento de imposición de multa. Luego, como ya decía Eduardo, el delito de enriquecimiento ilícito, una de las herramientas que se ocupa para identificar el delito es la sección de probidad. Y como podemos observar acá, hay 56 expedientes abiertos por indicios de enriquecimiento ilícito. Es decir, que aún está en análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia analiza el caso y hace una resolución y luego lo manda a la Cámara de lo Civil para que se judicialice el caso. Entonces, tenemos 56 casos y 30 son investigaciones realizadas a exdiputados y diputadas. Y acá podemos observar que los expedientes, la apertura de los expedientes van desde el 2015 hasta el 2018, concentrando su mayoría en el 2017. Estos expedientes, si no se emite resolución final o no se remite a la Cámara correspondiente, prescriben. Y la mayoría prescriben en el año 2025. 11 prescriben el otro año y 3 están prescribiendo este año. Y de los casos que ya están en Cámara se pueden observar 31 procesos activos que han sido remitidos a la Cámara de lo Civil y que fueron o se han iniciado desde el 2016 al 2019. Se han remitido 19 casos desde el 2019 hasta el 2023, se han remitido 19 casos ilícitos a las cámaras de lo civil por enriquecimiento ilícito. Luego, otra herramienta que observamos en nuestro monitoreo es que la página de la sección de probidad cuenta con un portal para denuncias por parte de toda la ciudadanía. Quien tenga conocimiento de algún de posibles delitos de enriquecimiento ilícito puede hacerlo, puede denunciarlo a través de su portal de web, pero lamentablemente este portal viene desde el año 2015 y apenas se han recibido 11 denuncias. De esas 11 denuncias, ninguna se ha diligenciado porque la sección de probidad no se estableció de que no cumplen con los requisitos estas denuncias y por lo tanto las archivan y no entran a conocerlas. Entonces, en ese sentido, la Acción Ciudadana hemos detectado que esa herramienta básicamente es poca su utilidad y por 3 criterios. Primero, por lo que ya decía la sección de probidad, las denuncias no cumplen con los requisitos. Segundo, porque la población en general lo desconoce. Y tercero, por el disuasivo del artículo 10 de enriquecimiento ilícito, que en caso no se compruebe la veracidad de los hechos, los ciudadanos pueden ser amonestados por dar hechos que no son comprobables. Y luego otro de los requisitos que se le estableció, otra de las solicitudes que se le
pidió a la Corte es que se nos manifestara cuáles eran los criterios para monitorear las inversiones por parte de los servidores públicos en criptoactivos. En ese sentido, solicitamos que se nos remitieran las políticas o las directrices que ha emitido la sección de probidad a los funcionarios públicos para declarar sus inversiones en criptoactivos. Sin embargo, la sección de probidad nos establece meramente que en el mismo formulario que se tiene que llenar, que es un formulario que viene desde muchos años atrás, que se tiene que llenar en la casilla donde dice dinero en efectivo, bancos, cooperativas y otros, que ahí los funcionarios tienen que declarar sus inversiones en criptoactivos y que debido a que el Bitcoin tiene un valor volátil, ellos tienen que anexar esas inversiones a la declaración jurada. Sin embargo, no se nos remitió ningún memorándum oficial de parte de la sección de probidad, ni se nos estableció cuándo o cómo les dijeron a los empleados públicos que tenían que declarar estas inversiones en criptoactivo. Entonces, solo se nos estableció un memorándum donde decía a nosotros, dirigidos a nosotros, que estas inversiones tenían que ser llenadas en esa casilla. Entonces, por parte de nosotros no nos queda claro cuándo fue que la sección de probidad manifestó estas directrices a los servidores públicos. Y también solicitamos cuál era la herramienta de comprobación, porque al momento que ellos reciben una declaración jurada con inversiones en criptoactivos, ellos tienen que verificarlo. Entonces, se le requirió a la sección de probidad cuáles eran esas herramientas para verificar esos criptoactivos, a lo que ellos nos contestaron que ellos harían sus requerimientos en su momento a las instancias que determina la ley de emisión de activos digitales. Por lo tanto, no se nos dice cuál es el procedimiento ni cuáles son las instancias que la ley establece, meramente nos remiten a la ley de emisión de activos digitales. Y en el sentido, dándole continuidad a estos dos requerimientos que realizamos a la sección de probidad, mandamos otra solicitando la cantidad de declaraciones juradas de patrimonio recibidas y que se plasmen las inversiones de criptoactivos de los empleados públicos. A lo que la sección de probidad nos contestó que ellos no tenían ahorita el monitoreo de estos empleados públicos que habían declarado sus inversiones en criptoactivos, porque no habían analizado, estaban analizando todavía las declaraciones del 2019. Es decir, todas las declaraciones desde el 2020, 2021 y 2022 no se ha llegado a identificar los empleados que tienen inversiones en criptoactivos, lo cual genera una desventaja para la investigación del delito de enriquecimiento ilícito, porque estamos en un desfase de tiempo que no nos permite o no permite a la sección de probidad poder identificarlo a tiempo y prevenir actos de corrupción. En el siguiente apartado, nosotros hacemos un comparativo con países de la región con base al cumplimiento de los empleados públicos de la declaración jurada en otros países. En ese sentido, podemos observar que Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia, la obligación de declaración de patrimonio es tanto al momento de la toma, anualmente y al cese de funciones. Es decir, existen tres plazos en los que ellos tienen que cumplir con la declaración de patrimonio. En cambio, en El Salvador es solamente al inicio de sus funciones y al final de sus funciones. En cambio, en otros países es una obligación que se hace todos los años. Solo Honduras y El Salvador somos los países que solo presentamos en 2 ocasiones la declaración patrimonial y por lo tanto nuestros números son de los más bajos, hasta más bajo que el de Honduras. Honduras
reporta 8.983 declaraciones y nosotros 4.077. Colombia es el país que reporta mayores declaraciones de patrimonio con 371.036 declaraciones de patrimonio. Esto debido a que Colombia también la obligación es para todos los empleados públicos. En cambio, en El Salvador es un listado, no es por parte de todos los servidores públicos, sino que es un listado que la sección de probidad establece o analiza quiénes son los servidores públicos que tienen que presentar la declaración de patrimonio. Y por lo tanto es variable, en cambio Colombia es más extenso. También observamos quizás una diferencia relevante, que en otros países como Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia, la declaración ya se hace en línea. La declaración patrimonial se hace en línea, en cambio en Guatemala, Honduras y El Salvador todavía se hace en físico y tiene que ir el servidor público a la oficina a presentarlo personalmente. Esto puede ser uno de los factores que afectan al incumplimiento de la sanción, de la obligación, porque existen otras, como por ejemplo municipalidades lejos de la capital, donde los empleados públicos es bastante, les cuesta bastante venir a la capital para realizar su obligación. Y también, por otro lado, les pongo acá, por ejemplo, existen portales de transparencia en Chile, donde toda la ciudadanía puede consultarlo para ver cuáles son los patrimonios de los empleados públicos y pueden consultar exactamente cuáles son los bienes que cada uno de los funcionarios tiene. Entonces, este es un avance bastante significativo para la población en general, en sentido de la transparencia y la información para la ciudadanía en general. En cambio acá, por ejemplo, ni siquiera en estas solicitudes de información que realizamos este año, no se nos remitieron ni siquiera los nombres de los empleados que están pendientes de presentar o que presentaron, a diferencia de otros años, donde sí se nos remitían los nombres. Esta vez solamente se nos remitieron las plazas a las que están pendientes o que presentaron. Y bueno, hasta aquí mi parte, y ahorita Eduardo les va a hacer las conclusiones. Bueno, luego de la exposición de datos, queremos dar puntualmente un par de conclusiones. En primer lugar, como ya les adelantábamos, existe un elevado número de declaraciones pendientes de presentar. Estamos hablando de más de 8,000 declaraciones de patrimonio que están pendientes de presentar. Estamos hablando desde el quinquenio 2014-2019 y la legislatura 2015-2018. Aparte, un dato que no está ahí, pero que es importante que ustedes lo tengan en consideración, es que aparte de estas 8,000 pendientes, hay 15,000 declaraciones que no han sido revisadas todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que la sección de probidad no tiene en este momento la capacidad para solventar su mandato legal de revisar que los funcionarios no se enriquezcan ilícitamente. O sea, la sección de probidad, nosotros creemos que está haciendo lo que puede con los recursos que tiene, pero es insuficiente la capacidad que tiene. Entonces tenemos ahí, como digo, todas estas declaraciones pendientes de revisar, las que no se han presentado. No sabemos en cuántos casos puede haber enriquecimiento ilícito, ¿sí?, de funcionarios. Entonces ahí hay un grave riesgo en esta cantidad de presentaciones, de no presentaciones y de declaraciones que todavía están en revisión o que van a ser revisadas por la sección de probidad. Otro dato que nos parece relevante compartirles es que en el órgano ejecutivo las declaraciones de cese son las que más se presentan. O sea, hay más incumplimientos en general en las declaraciones de toma de posesión que en las de cese.
En las autónomas es al revés. Se presentan más declaraciones a la toma de posesión, solo que de forma extemporánea, pero se presentan más. O sea, ahí hay una diferencia entre el comportamiento de los funcionarios del órgano ejecutivo y las autónomas. En el órgano legislativo se observa que en las dos primeras legislaturas observadas, 2015, 2018, 2018, 2021, es que se da un mayor nivel de incumplimiento en la presentación de declaraciones de toma de posesión, más que las del cese. Y el otro punto que queremos abordar en las conclusiones es el tema de la carga laboral. Hay 23 empleados de la sección de probidad destacados para revisar, analizar las declaraciones. Y si a eso le tomamos, como ya se adelantaba, que hay 15,000 pendientes de revisar, esto significaría que cada uno tiene 659 declaraciones por revisar. Eso es humanamente imposible, pues, porque ¿cómo van a revisar esa cantidad de declaraciones? Tendrían que hacer 2 por año, 2 declaraciones. ¿Qué calidad de revisión y de análisis se va a hacer cuando a un funcionario de la sección de probidad, un empleado de la sección de probidad tiene que revisar 2 declaraciones diarias durante un año? ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema que nosotros hemos venido señalando de hay que fortalecer la sección de probidad, hay que darle personal y herramientas para que pueda fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de esta obligación y detectar en tiempo el enriquecimiento ilícito. Lo otro, el tema de las multas. Obviamente hay cierto nivel de inoperancia en la sanción y por lo tanto este tema no es un incentivo para que se cumpla la ley. Es decir, no hay alguna sanción, digamos, que se le imponga a quien no presente la declaración. O sea, ya hemos visto cuántas declaraciones están pendientes de presentar y versus el número de multas. O sea, no hay una correlación entre incumplimientos y sanciones. Entonces, la multa al final, pues, no es un disuasivo, aparte que el valor de la multa es mínimo. Entonces, ahí hay un tema que revisar. Cómo obligar a los funcionarios a que presenten y cómo sancionar en caso que ellos no cumplan con la obligación. En el tema de criptoactivos, ya se mencionaba que no hay mecanismos ni directrices claras ni precisas respecto de cómo se va a hacer la verificación y que hasta la fecha la sección de probidad, porque no ha revisado esas declaraciones, no tiene un dato de cuántos funcionarios declaran criptoactivos, o si no declaran, o si ningún funcionario declara criptoactivos. El otro tema, el comparativo regional, es que El Salvador muestra la menor cantidad de declaraciones presentadas. Ya Graciela decía algunas de las razones. En El Salvador solo se presenta la declaración al asumir el cargo y al terminar el cargo, y en otros países se presenta anualmente. Ahí hay una diferencia importante del número de declaraciones. Pero, obviamente, habrá que decir, puede sonar bien que se presente la declaración cada año, pero si ya tenemos en cuenta que la sección de probidad solo recibe las declaraciones cuando toman y cuando cesan al cargo los funcionarios, y aún así tienen esta mora, y hay 15,000 que no han revisado, hay 8,000 que no han presentado, imaginemos qué pasaría si se presentara cada año. O sea, esto sería inmanejable, ¿ya? Entonces, ahí hay que, digamos, y ese es el objetivo del informe, reflexionar cómo podemos mejorar el funcionamiento de esta herramienta de detección de enriquecimiento ilícito. O sea, porque no solo es el tema de fortalecer a la sección con más personal, con más recursos, sino que, bueno, tenemos que ver esta lógica de cuándo se tienen que presentar las declaraciones, por ejemplo. Porque si no, estamos ante una herramienta y una obligación legal que no tiene efecto. O sea, porque ¿qué efecto va a tener si a esta fecha no se ha revisado 2020? Un funcionario pudo haberse enriquecido ilícitamente, abandonar el país porque ya no es funcionario, trasladar sus bienes a diferentes personas, y cómo lo van a perseguir posteriormente. O sea, es un tema que obviamente hay que ponerle atención. Y el otro tema que nosotros en el informe lo sugerimos es que tal vez para rebajar un tanto la mora, usar las tecnologías de información para presentar las declaraciones.
porque como ya lo decía Graciela, hay que llegar, presentarla en físico, ¿sí? Eso obviamente tiene un grado de complejidad, mientras que si fueran virtuales las presentaciones, esto podría minorar el nivel de incumplimientos y tal vez podría facilitar un tanto el análisis de la información a la sección de probidad. Con esto queremos de nuevo hacer la calificación de riesgo que Acción Ciudadana siempre hace en cuanto a la ocurrencia de corrupción. Si ustedes se recuerdan, ya se los vamos a mostrar, tenemos el mapa de riesgo de corrupción donde analizamos las instituciones, los procedimientos, las leyes que pueden permitir que ocurra corrupción, como en este caso. Nosotros calificamos con bandera roja por un alto riesgo de corrupción o de ocurrencia de corrupción el tema de probidad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay un alto nivel de incumplimiento, ya lo vimos, son 8.400 declaraciones que no se han presentado. Hay una limitada capacidad operativa de la sección de probidad, o sea, 650 declaraciones por analista en un año, sin contar las que se puedan ir agregando. Entonces hay una limitada capacidad operativa de la sección de probidad. Hay notables retrasos, por lo tanto, en la verificación de las declaraciones. Hay 15.000 pendientes. No se ha digitalizado ni modernizado el proceso de presentación de declaración. Obviamente esto aumenta el riesgo por lo que mencionábamos. Las sanciones no representan un disuasivo. Hay dificultad para verificar enriquecimiento con criptoactivos. No se tiene, digamos, esas herramientas. Y hay discrecionalidad en la toma de decisiones en caso de multas e indicios de enriquecimiento ilícito. Y esto, pues, obviamente va enfocado en que todavía es muy discrecional a quién vamos a mandar a juicio por enriquecimiento ilícito y a quién no. Entonces, por eso nosotros, en tema de probidad, volvemos o mantenemos la bandera roja por un alto riesgo de ocurrencia de corrupción provocado precisamente por el tema de probidad. No sé si tienen ahí el mapa. ¿Dónde es que está probidad ahí? Aquí está. Este es el mapa de riesgo. Si ustedes se recuerdan, nosotros mantenemos la bandera roja, ¿sí? Ahí ustedes pueden después descargar el informe. Aquí está también el informe actualizado. Y aquí está la razón que ya mencionábamos, que hay miles de declaraciones sin presentar. Bueno, y hay datos reservados. Y lo que decíamos hace un momento, hay 15.000 que todavía no se han revisado. Entonces ahí hay un grave riesgo de ocurrencia de corrupción. Esos son los datos que les queríamos mostrar esta mañana. Ya ustedes tienen el comunicado, tienen el informe y quedamos abiertos a preguntas si las hubiera de su parte. Y gracias por acompañarnos. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe Monitoreo sobre probidad de la función pública 2023. Este informe está disponible en www.accion-ciudadana.org.